Soy Brisa Ferrante, esto es Astrología Holística, Astrología para el Empoderamiento de lo Femenino, y hoy está con nosotras una entrevistada que es un lujo. Gracias. Lu Gaitán, argentina, astróloga, no sé en qué orden. Primero fui politóloga, pero ahora me siento más astróloga que politóloga, la verdad. Sí. Entonces astróloga, politóloga. Exactamente. Feminista. Exactamente. Sí. Una interesada en el tantra. Así es. La herbología. Sí. El tarot. En un montón de cosas. Podríamos resumirlo, como dice una amiga, Dalia, como investigadora esotérica, ¿no? Podría ser como un nombre genérico que pueda abarcar todas las temáticas y que no deje ninguna fuera, ¿no? Como registros akáshicos, tarot, reiki, tantra, práctica de yoga, sistema de chakras, bueno, un montón de cosas. Politóloga, astróloga, ¿no? ¡Qué combinación! Sí, es una combinación que despierta como bastante curiosidad, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Creo que la primera carta natal que me hice en mi vida fue justo cuando estaba terminando la carrera de ciencia política, y me acuerdo que la astróloga, que ni siquiera me acuerdo su nombre, un horror, pero que me dijo algo así como, bueno, claro, tiene todo el sentido del mundo, pasaste de estar interesada en la transformación a gran escala, porque la razón por la que empecé a estudiar ciencia política era por mis ideales y porque sentía que eso podía ser una herramienta de transformación del mundo, para pasar a tal vez buscar la transformación más a escala individual, ¿no? Entonces es como pasar de una idea de lo macro a una idea más pequeña, y de eso mismo nos habla la astrología, ¿no? De microcosmos, que es el ser humano, el macrocosmos, que es el universo. Ya me contestó la segunda pregunta. Adelante. No, la pregunta era si piensas que la consulta astrológica o la consulta terapéutica es una manera de cambiar el mundo. Sí, por supuesto. Siempre pienso, ¿no? Cuando nos quejamos o nos duele la sociedad en la que vivimos, y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que esta sociedad o este mundo se transforme? Y creo que tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos o a que eso nos duela, pero después también pienso cómo nos cuestan los cambios a nivel individual, y lo difícil que es mover algo de tanta magnitud como puede ser una sociedad, un país, un mundo entero. Y creo que son dos procesos que se retroalimentan, ¿no? De hecho, con esto del feminismo, como el movimiento colectivo, que sí es muy complejo, el feminismo a su interior es como muy heterogéneo, hay muchos debates, como esa fuerza colectiva empuja los cambios individuales, y empuja que, por ejemplo, las mujeres empiecen a hablar de sus abortos y de sus abusos sexuales que antes eran secretos, y a la vez como eso que cambia a nivel individual también empuja para que la fuerza de lo colectivo sea aún mayor, ¿no? Entonces creo que una forma vieja de entender el mundo es separar lo individual de lo colectivo, ¿no? Y creo que ahora lo que estamos necesitando como colectivo humano es que las dos dimensiones tengan importancia o que tengan relevancia, ¿no? Siempre pienso, bueno, también soy practicante de yoga hace muchos años, y hay una idea en el mundo del yoga como muy de aislarse de la sociedad, ¿no? Esta idea del ermitaño que se va a la montaña y se pone a meditar y está en silencio y está en éxtasis también con la naturaleza, pero luego no sabe cómo volver a insertarse en esa sociedad. ¿Y qué pasa cuando volvés a entrar en una ciudad, o estás en pareja, o tenés una familia, o no sé, simplemente salís a la calle y, qué sé yo, tenés que trabajar o hacer las cosas de este mundo? Creo que ahora el desafío es que tengamos como los pies bien en la tierra y la conciencia abierta, ¿no? Como si fuesen dos fuerzas, una que conecta al centro de la tierra y otra que conecta al cielo. Totalmente. Mira, me encanta tenerla algo aquí porque a ella le gustan dos cosas que a mí me encantan, que son justamente el feminismo y la astrología, ¿no? Ajá. El terreno de la terapia, hay mucho trabajo con uno mismo, pero poca opinión, ¿no? Sí, o poca conexión con lo colectivo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ayer se dio una situación como muy, muy particular, que es que atendí a 3 mujeres, y esas 3 mujeres vinieron con relatos de abusos sexuales, ¿no?
Yo entiendo que ese es un tipo de consultante que viene a mí especialmente por mi historia personal también de haber tenido abuso sexual y además porque lo tematizo públicamente. Pero más allá de pensar en las cartas natales de estas mujeres que vinieron a la consulta, pienso en el tránsito que está sucediendo en este momento de Venus en Escorpio, que pone sobre la mesa la temática del abuso. Total. Bueno, ya sabemos que en la astrología nos vinculamos con la mitología grecorromana y el mito de Perséfone, esta doncella que fue raptada, secuestrada por Hades, es la que está asociada a Venus en Escorpio. Pero más allá de pensar en esas temáticas como a nivel individual y decir, bueno, ¿qué pudo haber pasado en su carta? Es imposible pensar eso si no pensamos en el patriarcado, porque si no es como, le pasó a ella porque es especial o porque pobrecita ella. Sí, digamos, es una mierda, básicamente, nadie lo niega, pero hay causas sistémicas, hay causas sociales, ¿sí? Total. Más allá de ese sistema familiar o de la relación de pareja que esa mujer haya construido y que la haya llevado a ese abuso, ¿no? Por eso digo, son las dos cosas en simultáneo. Es la persona, es el individuo y es la sociedad, es el colectivo del que formamos parte. Totalmente. Me gusta esta interpretación de los transpersonales, porque siempre los transpersonales, esto es para la gente que no sabe de astrología, tenemos los planetas personales, que están relacionados así, sintetizados con características de la personalidad, y los transpersonales que cuentan más de temas colectivos. Exactamente. Pero nunca lo había escuchado desde esta perspectiva así política o tal, ¿no? Siempre se habla constelaciones familiares o en clave de otras vidas y tal, pero también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Sí, por supuesto. A mí un tema, digamos, sobre el que estuve investigando en algún momento es el de las generaciones, ¿no? Eso es algo que traen los planetas transpersonales. Entonces, de repente yo pertenezco a la generación millennial, que somos los que nacimos... todo el estudio. Vos todo no el sos estudio. millennial, No, Luisa, no te hagas. Entonces, en algún momento me puse a investigar cuáles eran las características de lo que el mundo llama millennials. Los millennials somos los que nacimos con Urano en Sagitario, con Plutón en Escorpio y con Neptuno en Capricornio, ¿sí? En la década del 80. Después está como la segunda camada de millennials, que son los que nacieron después de la triple conjunción en el 89 de Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio. Pero hay una primera camada de millennials, los de la década del 80, que tenemos a estos. Neptuno en Capricornio, Urano en Sagitario y Plutón en Escorpio. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestra generación? Bueno, primero que tenemos, bien al modo Urano en Sagitario, una idea de que nuestro trabajo tiene que estar conectado con nuestra vocación, que nos tiene que dar libertad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, somos la generación de los hipertatuados, ¿no? Bien al modo Plutón en Escorpio, es como todo a fondo y grabado para siempre en la piel, ¿no? Eso es como... Que se sienta. Eso se resiente. A ver, el tatuaje no es algo que inventó nuestra generación, porque eso también es muy millennial, ¿no? Que a ver que descubrimos el mundo. Todo apareció con nosotros. No es así. Y de hecho hay gente que nació en la década del 70 que ya tiene tatuajes, obvio que sí, o incluso gente más grande. Pero hay algo del sello de nuestra generación que nos lleva a eso. Y somos también los que empezamos a ver cómo se abría la sexualidad a nivel mundial, porque en la década del 80 coincidió con la democracia en muchos países de América Latina e incluso también acá en España, ¿no? Después de la muerte de Franco, empezó antes, pero los 80 fueron años de mucha exploración en ese sentido. Y también apareció el HIV por esos años, que eso es algo también muy Plutón en Escorpio, ¿no? Sí. Aniquilador de una generación. Sí, es aniquilador de una generación. ¿Y qué pasa cuando vivimos lo pulsional a fondo? Bueno, puede ser destructivo. Eso también es Plutón en Escorpio. Sí. Y luego vimos la caída del viejo mundo también. Vimos la caída del mundo que estaba separado en bloque socialista y Estados Unidos, por otro lado. Entonces es ese Neptuno en Capricornio de las instituciones se empiezan a disolver. Entonces, ahí aparecen los transpersonales como sello de una generación y vemos cuáles son los eventos colectivos que estaban sucediendo en ese momento y que nos hablan de algo que tiene implicancia a nivel de la vida de las personas. Como todos los indicadores o todos los símbolos en astrología hay un montón de niveles de interpretación y de manifestación. Pero está bueno que veamos que también nos hablan de la sociedad en la que vivimos.